Hablemos de almacenamiento. Las estructuras de almacenamiento en los dispositivos electrónicos se parecen asombrosamente a las estructuras humanas. Digo esto pensando en que tenemos un espacio en nuestra memoria destinado a un almacenamiento temporal efímero, alguna situación vivida en el día, un rostro, alguna palabra. Son cosas que se almacenan de un modo efímero y bueno, por lo tanto no podemos recordarlo. Mientras que hay otro espacio, otro lugar donde guardamos algo en forma definitiva, ¿no? Famosos recuerdos. En las computadoras pasa eso exactamente, y es muy notable esta distinción, porque son hasta dispositivos totalmente diferentes, ¿no? Una cosa es la memoria temporal y otra cosa es la memoria definitiva. La memoria temporal, conocida como la memoria RAM en una compu, es un espacio temporal destinado justamente a la puesta en marcha, a la ejecución de las distintas aplicaciones y programas instalados en la compu, es decir, el software. Además de todas las producciones en proceso, ¿no? Me refiero a un documento, una hoja de cálculo, una presentación, una base de datos. Por otra parte, las memorias auxiliares secundarias, como el disco fijo, son el almacenamiento definitivo. Definitivo está entre comillas porque es definitivo mientras uno quiera, porque en cuanto uno lo desee puede eliminar. Allí residen las aplicaciones que no están siendo ejecutadas en un momento determinado, pero sí están instaladas en la compu, a la espera de ser convocadas. Yo tengo en la compu una cierta cantidad de programas, una cantidad importante de programas, pero no los utilizo todos en forma simultánea. A medida que voy ejecutando, cuando uno ejecuta o pone en funcionamiento el programa de planilla de cálculo, allí es cuando pasa de pasivo a activo, ¿no? Pero lo demás, lo que no ejecute, queda en una cierta pasividad. Bien, lo mismo sucede con nuestros documentos, nuestras producciones. También quedan guardadas de manera definitiva, hasta que las borre, en el dispositivo de almacenamiento definitivo, disco fijo, por mencionar el más común. Cada una de las producciones con las que tratamos se almacenan en el dispositivo de almacenamiento, obviamente, bajo la forma de lo que es un archivo. Un archivo. Todo lo que guardamos en la compu, cada una de las cosas que guardamos en la compu, es un archivo. Y en este archivo hay una serie de propiedades, hay unas características que tienen que ver con la estructura digital. Estas características son, por ejemplo, el nombre de un documento, por decir. Siempre que grabamos un documento tenemos que bautizarlo, tenemos que ponerle un nombre. Pero además del nombre, aquí yo escribí que incluye la ruta completa de acceso al archivo. O sea, además del nombre tenemos que saber en qué carpeta está. Y a su vez esa carpeta seguramente o probablemente esté dentro de otra. Y a su vez esté en una unidad de almacenamiento que no sea la habitual. Digo la unidad C o la unidad D, habrán sentido nombrar esto. El tipo de archivo es el que me permite identificar con qué programa, con qué aplicación ha sido construido un determinado documento. Puede haber sido construido con un procesador de textos, un presentador con diapositivas, una hoja de cálculo, un gestor de base de datos, etc., ¿no? Y por supuesto, con el programa que fue construido es posible visualizarlo. Si no tengo el programa para visualizarlo, pues no lo voy a poder hacer. Digo, por ejemplo, me envían vía mail o por algún otro sistema un archivo generado a través de un programa de diseño asistido por computadora.
Y entonces yo en mi compu no tengo un programa que haga eso y por lo tanto no voy a poder reconocer, no voy a poder abrir siquiera ese documento. El momento, o sea, la fecha y la hora de la última modificación es otra de las propiedades y características de un archivo. Y finalmente, un poco el asunto principal de esta charla es el tamaño del archivo, el tamaño, el espacio que ocupa, la capacidad utilizada, también llamado el peso de un archivo. O sea, ya habrán escuchado también que un archivo es pesado o le llaman pesado cuando ocupa una cierta cantidad de espacio, ¿no? Mientras más pesado, más espacio ocupa. Cada carácter que nosotros introducimos en la compu consume un byte de capacidad de almacenamiento. O sea, un carácter es un byte. La palabra byte es una unión de las palabras término binario, binary term, que es la unidad mínima de medida de almacenamiento. Del mismo modo que sucede con otros sistemas de medida, por ejemplo, los metros, los grados, los kilos, los litros, etc., surge un sistema de equivalencias. Quiero decir, por supuesto, un byte, que es un carácter, no es suficiente como una capacidad de almacenamiento. Es la unidad de medida, pero no representa una capacidad. Para que represente una cierta capacidad, pues debería haber varios bytes, varios miles e incluso millones de bytes. Y entonces, para no andar hablando con tantos ceros, es que surge un sistema de equivalencias. Fíjense, acá tenemos un byte igual 8 bits. 8 bits es, digamos, una manera de representar un carácter en la compu. Es el lenguaje propio de la compu, que es el famoso sistema de numeración binario, digamos ceros y unos. 8 bits, o sea, una tirita con 8 dígitos, ceros y unos, forman un carácter. Ahora, si yo junto esos bytes en un total de 1024, formo un kilobyte. 1024 kilobytes forman un megabyte y 1024 megabytes un gigabyte, y así sucesivamente. La palabra megabyte o mega, gigabyte o simplemente giga, terabyte o simplemente un tera son palabras actualmente conocidas, no están fuera del vocabulario técnico, esto lo tiene que haber sentido nombrar. Hablamos de el megabyte, está ya casi desapareciendo, digamos, pero giga, muchas cosas se miden en gigabyte. La memoria micro SD que ponemos en nuestro celular, y cuando voy a comprar una me van a preguntar de cuánto querés, de 8, de 16, de 32, 64. Terabyte, actualmente los discos que vienen en las compus tienen, por ejemplo, 1 terabyte o quizá 2 de capacidad de almacenamiento, o los discos externos también tienen esas capacidades. Y de ahí, bueno, hay otras capacidades que, bueno, en la cuestión más bien cotidiana, doméstica, digamos que no tenemos mucho acceso, quizás en servidores web o alguna otra historia un poco más alejada de nuestra realidad. Desde la vieja Commodore 64, se llamaba así la Commodore 64, año 82, 1982, porque tenía 64 kilobytes de capacidad de memoria. Kilobyte, ni siquiera un megabyte. Esa es la Commodore 64. Al poquito tiempo sacaron la Commodore 128 y que, bueno, como es lógico pensar, tenía 128 kilobytes de capacidad de almacenamiento. Y utilizaba unos dispositivos de almacenamiento bastante comunes para nuestra época, o para esa época. Digo nuestra porque obviamente yo me estoy delatando acá. Los cassettes, el cassette que uno ponía en el auto o ponía en una deck con música, ¿no? Esos dispositivos eran usados como almacenamiento. Desde ahí hasta los discos externos actuales de 2 o 4 terabytes de capacidad de almacenamiento. Y mientras tanto, en el tiempo, pasaron los disquetes, unidades de almacenamiento llamadas zip, que tenían 100 megabytes de capacidad.
CD y DVD, ustedes conocen esto. Los CD, por ejemplo, tenían una capacidad de 650 megabytes aproximadamente, 600 a 700 megabytes. El DVD ya ostentaba unos 4,5 gigas. Los pendrive aún en uso, bueno, hay, existen de 8, 16, 32, etcétera, y las famosas micro SD que mencionábamos, ¿no? Bueno, como ustedes ven, se ve claramente el crecimiento en la necesidad de almacenamiento, porque cada cosa que nosotros hacemos está más involucrada con distintas, digamos, recursos, ¿no? Antes uno escribía un documento en un procesador de textos y en ese documento solo había palabras y nada más que palabras. Ahora tenemos diferentes fuentes y podemos incorporar imágenes y videos y etcétera. O sea, lo convertimos a un documento en un documento multimedia, interactivo, etcétera. Entonces tenemos la necesidad de utilizar una mayor capacidad de almacenamiento. Bien, una cuestión que uno escuchó por allí en alguna conferencia, en alguna charla acerca de la neurociencia, donde decía que el cerebro humano tendría una capacidad que se completaría luego de transcurridos 25.000 años. Yo la verdad es que no tengo pensado completarlo, o quizás lo que no tengo pensado es vivir 25.000 años. La presencia constante de temores por virus y pérdidas de información, digamos, incluso como una consecuencia de lo anterior, sumado a la necesidad de la inmediatez, ¿no?, obligan a buscar alternativas. De esto resulta un interesante abanico de propuestas en la nube, herramientas en la nube. Esto tiene que haber sentido nombrar algo así como el almacenamiento virtual, que necesita de una conexión a internet como un requisito, con muy pocos requisitos en realidad, e incluso de costo nulo, o sea gratis. Es posible acceder a una especie de disco duro virtual. Solo basta una cuenta de correo de Gmail, por ejemplo, para el famoso Drive o Google Drive. Con una cuenta de Hotmail podemos acceder a OneDrive o una simple suscripción a Dropbox. Aquí estoy mencionando 3 herramientas que son un poco las más conocidas, pero no son las únicas, hay otras. Por ejemplo, Drive de Google ofrece en forma gratuita 15 GB, OneDrive ofrece 5 GB en forma gratuita, Dropbox ofrece apenas 2 GB en la actualidad, hoy, agosto del 2020. Si quiero más capacidad de almacenamiento, bueno, es posible adquirir, ¿no? Se puede comprar la capacidad de almacenamiento en la nube. Además de eso, además de tener disponible un espacio en la nube, podemos acceder a esa nube desde otros dispositivos, no necesariamente desde la compu. Pueden ser nuestros teléfonos inteligentes, o sea, los smartphones o tabletas. Por supuesto, con cierta probabilidad de que tengamos que descargar una aplicación, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de Android, que pertenece a Google, Drive es una aplicación que ya está metida dentro del teléfono, una aplicación que viene preinstalada, digamos, pero no así OneDrive, por ejemplo. Lo mismo sucedería en el caso de los iPhone con el iCloud. Y nuestras carpetas y archivos que están en la nube pueden compartirse con terceros. Esto lo hace aún más interesante, ¿no? Yo puedo asignarles a terceros, a otras personas, puedo compartir mis trabajos, mis documentos, mis proyectos, etcétera, y puedo asignarles permiso. Puedo decirles que pueden, por ejemplo, editar. Editar significaría que tienen los permisos para modificar los documentos a su gusto y piacere, o no, o puedo impedirles que lo modifiquen, o sea que podría decirles que solamente lo pueden leer. En todo caso, también podría decirles
pueden descargarlo y hacer con esos documentos, podrían hacer lo que quieran, pero no van a tocar el documento que está en la nube y que me pertenece, ¿no? Esta cuestión de poder compartir y asignar permisos a las personas con quien compartimos nuestros documentos genera un espacio conocido como el espacio de trabajo colaborativo y que cada vez más es un recurso al que tenemos que ir acomodándonos, ¿sí? Tal es así que empiezan a existir herramientas que me permiten trabajar colaborativamente aprovechando esta situación. Bien, más o menos espero que les haya quedado claro, la idea es esa.